Más adelante en KTVB en español no se presentan cargos contra los 4 policías de Pocatello que dispararon y mataron a Víctor Pérez. Le contamos el porqué. Y revelan detalles en el caso del ex sargento de policía de Caldwell, a quien se le acusa de abusar sexualmente de mujeres y de intercambiar favores sexuales por trato especial. Y calor y humo para terminar la semana, pero la posibilidad de tormenta regresa este fin de semana. Les tendremos esos detalles en solo minutos. Gracias por acompañarnos. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, mi nombre es Brenda Rodríguez y es un placer saludarles. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Empezamos las noticias con una actualización en el caso de Víctor Pérez. El día de hoy sabemos que no se presentan cargos contra los 4 policías de Pocatello que dispararon y mataron a Víctor Pérez, de 17 años, en abril. Un informe de 12 páginas del fiscal general detalló la decisión. El Estado dice que no podría comprobar más allá de toda duda razonable que los oficiales no estuvieran justificados al disparar sus armas. Los investigadores señalan que Pérez recibió 12 disparos después de que los oficiales respondieron a la llamada al 911, en lo que se reportó en ese momento que Pérez se encontraba intoxicado e intentando apuñalar a su familia. Pero como hemos reportado, la familia de Pérez dice que era no verbal, autista y tenía parálisis cerebral. La oficina del fiscal general también indicó que los oficiales no sabían sobre sus discapacidades ni sobre encuentros previos con la policía de Pocatello. La carta señala que según la policía y la ley de Idaho, la policía no está obligada a usar opciones menos letales antes de usar la fuerza mortal. La familia de Víctor dice que la decisión fue injusta. Ellos piensan que tenemos que hacer este caso por justicia. Porque nosotros decimos que los officers no hacen cosas correctas, la distancia táctico y la comunicación táctico, y ellos no lo usan correcto. El abogado de la familia dijo que todavía están siguiendo con la demanda contra la ciudad. El ex sargento de la policía de Caldwell, Ryan Benewald, acusado de abusar sexualmente de mujeres y de intercambiar favores sexuales por trato especial, estuvo en la corte esta semana. Héctor Mendoza nos cuenta lo último de este caso. Ryan Benewald está acusado de violar los derechos civiles de al menos 7 mujeres y de abusar de su posición como agente del orden público entre 2017 y 2021. La fiscalía solicitó la desestimación de 2 de los cargos contra el exsargento del policía de Caldwell el 1 de septiembre debido a que una de las 7 presuntas víctimas tenía problemas de salud mental y financieros. Según los cargos que el juez leyó en el tribunal el martes, Benewald enfrenta 2 cargos de privación de derechos bajo pretexto de la ley y 3 cargos de soborno en programas federales. El jueves fue el primer día completo del juicio tras la elección del jurado. El juicio comenzó con la declaración preliminar de la Fiscalía de los Estados Unidos acusando a Benewald de abusar sexualmente de 2 mujeres y privarlas de sus derechos mientras trabajaban como policía. También lo acusan de solicitar favores sexuales a 3 mujeres a cambio de no arrestarlas. La Fiscalía reveló detalles gráficos sobre lo que le sucedió a cada una de las 5 mujeres entre el 2017 y 2021. Un fiscal les dijo a los miembros del jurado que esas mujeres estaban metidas en drogas o en pandillas y que al ser encontradas cometiendo delitos se sintieron presionadas. Por eso, Benewald fijó su atención en ellas. La defensa de Benewald dice que las acusaciones del gobierno son defectuosas y falsas y estas acusaciones no se derivan de la conducta criminal de Benewald, sino de la conducta criminal de las mujeres. Los abogados defensores presionaron a las mujeres sobre si se beneficiaron de trabajar con los investigadores y formar estas acusaciones. El juicio durará entre 3 y 4 semanas. Y hoy es el segundo día del juicio, donde se espera que el ex sargento de policía de Caldwell, Chad Ivey, testifique. Y se estima que el juicio continúa la próxima semana. Tendremos información actualizada en nuestro sitio web ktvb.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica.
Y hemos visto disminuir la calidad de aire por el humo que ha entrado por ciertos lugares de las montañas que viene hacia nosotros. Y esto han sido las vistas que hemos visto de ciertas cámaras viendo hacia las montañas de Bogus Basin. Y eso continúa mientras entremos al fin de semana. Ahora vamos a continuar a ver esta presión alta que va a continuar a traer unas temperaturas más cálidas para el viernes. Pero este sistema de mal tiempo que vemos aquí llega rápidamente hacia nuestra área y nos trae la posibilidad de lluvias y tormentas a ciertos lugares, incluyendo el Valle de Tesoro y el Valle Mágico para el sábado. Eso disminuye el domingo y también disminuye para el lunes, pero ya ese sistema, este es el que va a traer las temperaturas más frescas para la semana que viene y también nos va a traer otra ronda de lluvia y también de tormentas que vamos a ver para la semana que viene. Y hemos notado que por ahorita no hemos visto mucho para el día de hoy, ni vamos a ver por la mañana, va a ser en la tarde del sábado. Y aquí estamos viendo este modelo a futuro que vamos a ver. Ya que lleguemos al sábado por la tarde, ahí está la posibilidad donde veríamos la lluvia llegar al Valle de Tesoro y el Valle Mágico. Eso va a continuar a verse ya que lleguemos nosotros hacia el fin de semana. Después, mientras siga moviéndose este sistema del Pacífico y entre a nuestra región, es donde vamos a ver que incrementan las nubes y es donde también veremos que esa lluvia empieza a caer ya para el martes y para el miércoles y veremos condiciones más frescas con un aire que llega que es más frío y nos empieza a enfriar las temperaturas. Pero al ver el pronóstico extendido vamos a ver que las temperaturas llegan de los altos 90 a los bajos 80 y eso continuará a verse con temperaturas más frescas ya que lleguemos desde el martes, el miércoles y para el jueves. Gracias, Héctor. Este año, varios residentes mexicanos de Idaho solicitaron la doble ciudadanía. El Consulado de México afirmó que confirmó el año 2024 el número de solicitudes duplicó. De acuerdo a los reportes del año pasado, 566 personas recibieron la doble ciudadanía y este año es lo contrario, ya que en tan solo 6 meses ese número aumentó a 1,056. Y para atender la demanda, ahora el consulado se encuentra en una nueva ubicación más amplia e incluso contrató a más personal para expandir sus servicios y a zonas rurales. Ahora los requisitos son más sencillos, nada más pedimos 3. Es el acta de nacimiento de Estados Unidos de la persona que se va a registrar, su identificación y el acta, aunque sea de uno de los papás. Si los dos papás son mexicanos, si tienen las dos actas, bien. Si nada más tienen un acta, no hay problema. El Consulado Mexicano de Boise originalmente presentaba servicios en 37 condados de Idaho, 33 condados de Montana y 4 condados de Oregon. Pero ahora personas de Washington y Utah están viajando hasta Idaho para obtener servicios más rápidos. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha puesto fin a la designación de Estatus de Protección Temporal, también conocido como TPS para venezolanos. Y nuestra Gabriela López nos acompaña aquí en el estudio. Gabriela, ¿qué debemos saber? Brenda, muy buenas tardes. Bueno, te cuento que el día de ayer el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dieron a conocer los motivos que llevaron a esta decisión y según el comunicado, la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la secretaria, anunció la finalización del TPS para Venezuela. La designación entró en vigor el 9 de marzo del 2021 y la cual ahora expirará el 10 de septiembre. Un portavoz del Servicio de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos dijo lo siguiente: dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto de atracción que genera el estatus de protección temporal TPS, mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración eficazmente. Y continuó al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones políticas y la política exterior, es evidente que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no beneficia al país. Una vez más, esto fue lo que dijo el portavoz de Servicios de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos. Y a los ciudadanos venezolanos que salgan de Estados Unidos se les recomienda utilizar la aplicación CBP Home
de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, para reportar su salida del país y aprovechar un método seguro y confiable de autodeportación. Esto incluye un boleto de avión gratuito, un bono de salida de $1,000 y una oportunidad a futuro de ingresar a Estados Unidos de forma legal. Gracias, Gabriela. Un juez condenó a un joven a libertad condicional después de que el personal médico encontrara a su bebé muerto en una caja de seguridad para recién nacidos en Blackfoot el año pasado. En noviembre, detectives arrestaron a Ángel Newberry, de 18 años, en Twin Falls. Según la policía, la joven no reportó la muerte de su hija recién nacida. De acuerdo con la declaración de la causa probable, Newberry dio luz en un baño de su casa tras ocultar su embarazo a su familia. Documentos judiciales señalan que nunca alertó a las autoridades del momento en el que dejó al bebé en la caja de seguridad. Originalmente, Newberry enfrentaba un cargo de delito mayor, pero ayer cambió su declaración a culpable. El cargo fue reducido a delito menor. Registros judiciales en línea muestran que debería cumplir 1 año de libertad condicional y realizar 10 horas de servicio comunitario. La Oficina de Administración de Tierras, BLM por sus siglas en inglés, culpó a 2 hombres de provocar 2 incendios forestales de Idaho al utilizar balas explosivas. En octubre y noviembre del año pasado, los incendios conocidos como Leeds y Chalky Butte quemaron alrededor de 700 acres en el suroeste del estado, lo que costó al BLM más de $24,000 en trabajo de contención. Ambos hombres admitieron provocar los incendios y aceptaron pagar la restitución completa al BLM. Y en nuestro segmento de salud, nuestra reportera Gabriela López nos acompaña otra vez aquí en el estudio. Nos tiene más información sobre los últimos reportes de ciertos zancudos que presentan una amenaza a nuestra comunidad. Gabriela, cuéntanos. Brenda, a pesar de que el verano ya está en su punto final, la temporada de mosquitos continúa. El martes, el condado de Ada informó que en varias zonas recreativas del condado se habían detectado mosquitos que dieron positivo al virus del Nilo Occidental. Estas áreas se encuentran en el área centro de Boise, en Eagle y también en Meridian. Y aunque la posibilidad de que este zancudo pueda transmitir un virus es muy baja, es importante saber qué puede provocar este insecto. Lo que puede pasar es que 8% de los casos vas a no tener síntomas, vas a vivir sin problema. El otro como 19% lo que puede pasar es como un fiebre que puede estar fuerte o no tan malo, depende de la situación, del caso, ¿no? Pero 1% de los casos es muy malo. Lo que puede pasar se llama la neuroinvasiva, el virus neuroinvasiva. En estos casos lo que pasa es que vas a tener como parálisis, coma y puede pasar también la muerte. Los casos serios usualmente son de esta manera. Para protegerse del virus, el condado de Ada recomienda usar repelente de insectos, drenar el agua estancada cerca de su casa y limitar las actividades al aire libre. También tiene que tener cuidado al salir al amanecer y al anochecer, ya que los mosquitos actúan con más intensidad durante estas horas. Y ahora, hablando de tomar precauciones, el mes de septiembre es el mes de la preparación. Pero, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, esto busca crear conciencia sobre la importancia de establecer un plan de emergencia para todas las familias. En caso de cualquier situación, un coordinador de la Oficina de Gestión de Emergencias de Idaho nos explica más sobre el propósito de esta iniciativa anual. Intentamos educar a la comunidad sobre sus alertas y advertencias, por lo que es importante comprender el sistema de alertas y advertencias del Servicio Meteorológico Nacional y cómo estar preparados incluso con semanas de anticipación. Es decir, tener un kit en casa para estar preparados durante semanas, ya sea con alimentos, baterías o cualquier otro tipo de clima, y también para el invierno. Por eso, a menudo promovemos tener un kit para el auto, con cosas en el auto para estar preparados ante el invierno y otras tormentas que podrían ocurrir durante este periodo.
Si usted desea aprender más sobre cómo puede establecer o crear un plan de emergencia en su casa, puede visitar la página web de la Oficina de Gestión de Emergencias de Idaho, que puede ver ahora mismo en pantalla. Y como dicen muchos, es mejor prevenir que lamentar. Regreso contigo, Brenda. Muy importante estar preparados en estos momentos. Ok, gracias, Gabriela. Ahora pasamos con Héctor Mendoza. Y este es un fin de semana importante para el fútbol americano universitario, ya sea un Vandal, un Yote o un Bronco, ya que es un fin de semana repleto de fútbol americano de Idaho. Un equipo busca mantenerse fuerte en defensa, pero aún busca su primera victoria de la temporada. Otro busca una victoria de visita en el estado del Tesoro. Y un equipo busca recuperarse y conseguir una victoria crucial en casa para mantener vivas sus esperanzas de los playoffs. Y ahí es donde comenzamos. Boise State da la bienvenida a Eastern Washington al césped azul en casa llena, tratando de olvidar la pérdida contra South Florida la semana pasada. El entrenador Spencer Danielson reconoció que ha sido mucho tiempo desde que han perdido de esa forma y ese partido será esta noche a las 7 de la tarde. Y los Fighting Taters de la Universidad de Idaho buscan extender su racha de victorias en casa, recibiendo a la Universidad de St. Thomas de Minnesota en su primer partido en casa. Este es el primer enfrentamiento entre ambas escuelas en la historia del programa. El inicio es a la 1 de la tarde en el histórico Kibbe Dome y ese partido se transmitirá en español nuevamente por la poderosa 100.7 FM este sábado. Y los Yotes de Caldwell buscan sumar su segunda victoria, pero lo tendrán que hacer en casa de los Osos del College del Rocky Mountain en Montana. Y ese partido será el sábado a las 12 de la tarde. ¿Irás a uno de estos juegos? Sí, a mí se me da la oportunidad sí. que voy a ir una noche a ver a los Broncos jugar en casa. Ok, bueno, ahí estaremos todo el mundo. Bueno, para más noticias en español, visite nuestro sitio web, ktbb.com/español. Y no se olvide de seguirnos en nuestra página de Facebook y los veremos de nuevo aquí el martes a las 5 de la tarde.